Hola, el tema del que vamos a hablar hoy es el posmodernismo. ¿Qué es el posmodernismo? El posmodernismo es una serie de movimientos filosóficos, religiosos, culturales, arquitectónicos, literarios, etcétera, que surgieron en Francia a partir más o menos de la década de 1970 del siglo XX y hoy en día siguen apareciendo pues en todo el resto del mundo. El posmodernismo surge como una forma de rechazo a la modernidad o también para algunas personas es como entendida como una forma de evolución, de transformación de la modernidad. Pero para entender qué es eso, primero tenemos que entender qué es la modernidad. Entonces vamos a entender a la modernidad como la visión del mundo propia de los siglos XVIII, del siglo XIX y parte del siglo XX, que se caracteriza por dos ideas fundamentales. La primera de ellas es una visión de la realidad por ideas racionales del mundo, de ideas lógicas, de explicaciones racionales, de explicaciones demostrables y totalizadoras. La segunda, una visión unificadora de la realidad basada en lo que vamos a llamar grandes relatos. Y esos grandes relatos además traían una promesa, es decir, un fin, una finalidad, buscaban un objetivo específico. Esos grandes relatos son esencialmente cuatro. Esos cuatro relatos son, primero, el relato del cristianismo. El cristianismo prometía la salvación del alma, ¿listo? La salvación divina. El segundo relato es el relato de la lucha de clases, que fue pues, un relato dado por el marxismo que prometía la igualdad entre las personas, la igualdad material. El tercer relato es el relato del iluminismo, de la ilustración, del conocimiento, que prometía que la humanidad iba a ser más civilizada que nunca. Y el cuarto relato es el relato del capitalismo, que prometía una prosperidad material para todas las personas en el mundo. Eso es lo que vamos a entender por modernidad. Ahora, ¿qué es lo que rechaza la posmodernidad de la modernidad? Lo que dicen los posmodernos es que la modernidad no cumplió con sus promesas, ¿sí? Y que en lugar de ello, la humanidad se enfrascó en guerras fratricidas, creó una crisis ambiental como nunca, llevó gobiernos dictatoriales al poder, ha expandido la hambruna, ha expandido la desigualdad, es decir, la modernidad como idea fracasó y sus promesas nunca se cumplieron. Entonces los postmodernos dijeron que los grandes relatos habían muerto, pero entonces, ¿qué significa la muerte de los grandes relatos? La muerte de los grandes relatos entonces significa dos cosas. Primero, el surgimiento de los no relatos. Y segundo, el surgimiento de los pequeños relatos. Los no relatos serían de la negación absoluta de cualquier relato. Un ejemplo claro de eso es, por ejemplo, la sonata 433. Y es una sonata en la que un pianista, ¿sí? Llega y se sienta en un auditorio, se para 4 minutos 33 segundos frente al piano y se va, sin tocar nada. Eso es un no relato. Y los pequeños relatos son aquellos relatos, son aquellas versiones de la historia que nadie había querido, digamos, visibilizar hasta el siglo XX. La diversidad étnica, la diversidad racial, la diversidad sexual, el multiculturalismo, la alterglobalización, etc. ¿Cuáles son las ideas que defiende el postmodernismo? El postmodernismo defiende algunas de las siguientes ideas. Miren que no hay una sola forma de pensar, sino que hay diferentes formas de vista. Primero, no creen en la idea de progreso. Creen que la razón ha fracasado. Hay una especie de rebelión contra la razón muy parecida a la que tenía, por ejemplo, Nietzsche. Ellos no creen que exista una verdad absoluta, es decir, que tienden hacia el relativismo epistemológico. No hablan de culturas, sino que hablan de culturas y rechazan el criterio racional para definir el mundo, pero en lugar de ello proponen un criterio estético. Entonces los posmodernos hacen una estetización de la cultura donde lo bello se identifica con lo bueno, ¿sí? Y de ahí por lo menos que esta sociedad se obsesione tanto con las redes sociales, con Facebook, con Instagram, con TikTok, donde las personas bellas son las que obtienen más like y más reconocimiento en la sociedad. Ahora, es importante señalar que el posmodernismo nace en el contexto histórico globalización. Y aunque la idea de la globalización parece contradictoria con la de los pequeños relatos, ¿sí? Porque la idea de la globalización pues trata de unirlo todo, no lo es dentro del contexto del posmodernismo. ¿Por qué razón no es contradictoria la idea de la posmodernidad dentro de la globalización? Pues porque esta se desarrolla dentro de lo que vamos a llamar el contexto neoliberal o dentro del sistema económico neoliberal. Entonces, el sistema neoliberal logra trascender las fronteras culturales e ideológicas en una visión transcultural del mundo, del consumo, del mercado, del producto o del dinero. Y este sirve como un mediador de las diferencias culturales, de tal manera que estas no son un problema para el sistema, sino más bien una ventaja.
Entonces, en su alianza con el neoliberalismo, podemos decir que en el postmodernismo todo tiene un valor monetario. Finalmente, ¿quiénes son los principales pensadores del postmodernismo? Hay bastantes, pero solamente voy a nombrar algunos muy importantes. Están Gilles Deleuze, está Félix Guattari, está Jean-Étienne Lyotard, está Jacques Derrida, Michel Foucault y Gianni Battimo. Y ya, eso es todo por hoy.